Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, al ministro AI de Salud, el señor Pedro González, quien nos dará el reporte epidemiológico. Antes de iniciar con el reporte, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Le recordamos presidencia.go.cr/alertas. Cedemos la palabra al ministro AI de Salud, Pedro González, con el reporte epidemiológico. Buenas tardes, muchas gracias. Al ser 16 de septiembre, el país registra 1.378 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 243 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.135 por laboratorio, para un total de 59.516 casos confirmados. Tenemos un total de 21.752 casos recuperados. A la fecha, 634 personas se encuentran hospitalizadas, 253 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 91 años. Para hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad que va desde los 41 hasta los 94 años. En total se contabilizan 649 decesos relacionados con COVID-19, 246 mujeres y 403 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 215 adultos y 434 adultos mayores. Tenemos además un comunicado sobre el aval y los lineamientos para realizar pruebas de anticuerpos. A la fecha, los laboratorios Echanti, Hospital Clínica Bíblica, Hospital Católica, Hospital Cima y el Laboratorio Lavín recibieron aval para la adquisición de pruebas de anticuerpos, cumpliendo con lo establecido en los lineamientos para el uso de pruebas serológicas para identificar anticuerpos contra SARS-CoV-2. A estos laboratorios se les ha autorizado la importación de pruebas de las empresas fabricantes Abbott y Snimer. Además, el Ministerio de Salud aprobó los registros sanitarios de pruebas de anticuerpos de los laboratorios Roche y Biomerux. En el país, el distribuidor para comercializar dichas pruebas de inmunoglobulina son Equitron para Roche y Tecnodiagnóstico para Biomerux. Este tipo de pruebas lo que mide es la concentración de distintos tipos de anticuerpos en sangre, permitiendo identificar si una persona estuvo expuesta o no al virus con anterioridad. Los usos autorizados de las pruebas son principalmente estudios de investigación biomédica, estudios de respuesta inmunológica a vacunas contra el COVID-19. Aún no existen vacunas en el mercado, pero se está previendo tener los medios para hacer los estudios cuando se tengan disponibles. Evaluación de la respuesta inmunológica de personas que se han recuperado del COVID-19. Apoyo para el diagnóstico en situaciones más específicas de otras patologías, donde sea relevante conocer si la persona estuvo o no en contacto con el virus. Y usuarios de servicios de salud privados que tengan alguna indicación específica que el médico tratante decida. Vale aclarar que estas pruebas no se pueden utilizar para diagnóstico. No podrán ser usadas tampoco para autorizar entrada o salida del país a las personas. Además, los resultados de estas pruebas no deben ser utilizados para definir acciones laborales como ingreso, reingreso, salida, contrataciones, despidos, apertura o cierre de los centros de trabajo y estudio. Repito, no son pruebas que se puedan utilizar para diagnóstico por sus características. Los usos son principalmente para estudios científicos de diferente
clase y para coayudar otros diagnósticos. Muchísimas gracias. Iniciamos el periodo de consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes a la audiencia. Don Pedro, en el fin de semana se conoció la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento en los casos de muertes por millón de habitantes en el caso del país, que pasó de 92 a 114. ¿Cómo asume el Ministerio de Salud esta alerta que emite la Organización Mundial? ¿Cómo valoran el manejo de este crecimiento? ¿A qué lo atribuyen? ¿A qué causas ven esa aceleración en el número de decesos que se está enfrentando? Segunda consulta, don Pedro, ¿cómo están manejando ustedes las órdenes sanitarias? ¿Con cuánta prontitud le está llegando a X persona en X familia la orden sanitaria? Porque hay observaciones de lectores y de la audiencia en el sentido de que se está tardando mucho en llegar con esas órdenes sanitarias a las diferentes familias y hogares. Y mi tercera consulta va relacionada con el incidente que se vivió en el fin de semana en el barrio Los Ángeles, con el caso del fallecimiento de una persona que pasó varias horas sin que fuera recogido por ningún cuerpo, por ninguna autoridad. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud frente a esos casos en que el familiar o algún vecino alerta de lo que está ocurriendo, como se dio en esa situación? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a la primera, bueno, hay una comisión de análisis de mortalidad que está trabajando ya desde hace varios meses. Ellos están analizando cada caso individualmente, ¿verdad? Viendo factores de riesgo, viendo, por ejemplo, cuáles casos pueden efectivamente ser atribuidos al COVID y cuáles son el COVID un hallazgo incidental, pues para tener información para la toma de decisiones. El país ha mantenido una tasa de mortalidad baja. Las muertes se concentran principalmente en adultos mayores y en personas con factores de riesgo. De hecho, las muertes en personas jóvenes han sido paralelas o concomitantes a factores de riesgo muy severos que generan una baja sensible en la respuesta inmune. Entonces, pues la respuesta a su pregunta es, se está analizando, ¿verdad? Todavía el país tiene niveles bajos de mortalidad. Lo que no se quiere y lo que podría aumentar la mortalidad mucho es la saturación de los servicios de salud, principalmente de las UCIs. Por eso es un indicador tan importante y por eso se ha hablado tanto de las UCIs. En el momento en que no hayan camas disponibles para pacientes graves, podrían empezar a haber muertes evitables. Todavía no ha habido, pero podrían haber muertes evitables y eso es lo que no queremos. La segunda pregunta era con respecto al atraso de las órdenes sanitarias. Bueno, evidentemente en los cantones donde hay muchos casos, donde están rebasados de casos, hay un atraso. Se han venido implementando diferentes acciones para reforzar. Por ejemplo, se había dicho en estas conferencias, lo había dicho el doctor Salas, que se trasladó funcionarios del nivel central del ministerio al nivel local para reforzar las áreas de salud, precisamente para eso. Se invistió a otras instituciones como la Caja, como el Ministerio de Seguridad Pública, para que pudieran emitir directamente órdenes sanitarias. Se invistió de autoridad sanitaria, precisamente para bajar esos tiempos y aliviar un poco la carga de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Caja, era aprovechar que el paciente estuviera en los servicios de salud en consulta para emitirle la orden. Y se están desarrollando otras estrategias de las que se hablará en los próximos días, pero hay unas que ya están muy cerca de aplicarse. La tercera pregunta es con respecto a la muerte que sucedió el fin de semana. Bueno, realmente el Ministerio de Salud como tal no emite lineamiento en el caso de cuerpos, pero no tiene injerencia directa. Es principalmente las funerarias, ¿verdad? Y el IMAS es una institución que brinda una ayuda a las familias de escasos recursos que requieran, ¿verdad? Para los gastos funerarios. Pero el Ministerio de Salud como tal no tiene injerencia ni competencia en el levantamiento de cuerpos.
cuando la persona fallece en casa. ¿Tiene alguna Muchas gracias. repregunta, don Edgar? Si no, continuaríamos con las consultas regionales que recibimos vía remota. Consulta Mundo Escazú. ¿La cantidad de personas recuperadas en el país a esta fecha está ya actualizado? No, aún no se ha podido actualizar el dato. Se espera tener en el mes de septiembre actualizado. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/inclinada-alertas. Se los repetimos, presidencia.go.cr/inclinada-alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia de prensa del ministro ahí de Salud, el doctor Pedro González. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.